Mi nombre es Roberto Enríquez y mi profesión al momento es ser docente en la Unidad Educativa Fiscomisional Don Bosco de Macas. Bueno, dentro del magisterio, es decir, dentro del Ministerio de Educación, ya llevo aproximadamente 9 años. Pero antes de eso también ya tenía experiencias en educación. Fui ayudante de cátedra, fui también profesor en un instituto y también fui educador en el proyecto salesiano Chicos de la Calle. Bueno, el nacerme, yo creo que más me encontró antes que haber tenido como esa intención de siempre ser educador, sino que hace mucho tiempo en la universidad yo me sabía quedar con mis amigos a explicarles la clase que les habían dado. Sobre todo había una que casi nadie entendía, pero me quedaba a explicar a mis compañeros. Y entonces una vez el decano de la facultad me llamó y creí que me iba a llamar la atención por haberme quedado hasta más tarde a utilizar las instalaciones sin permiso. Pero para grata sorpresa, el ayudante me dijo que yo podría ser ayudante de cátedra. Yo decía, ¿y eso de qué se trata? Me dijo que tú te encargues de dar las clases cuando el profesor te lo solicite. Y en realidad algunos profesores me solicitaron que les ayude a dar las diferentes cátedras que habían. Y vi que tenía esa facilidad para poder enseñar. Eso fue como la primera semilla, porque de ahí fue dándose una serie de circunstancias en las que, como comenté, pasé a algunas situaciones de educación como eran de un instituto. Una de las experiencias más enriquecedoras fueron de educador en proyectos salesianos Chicos de la Calle, que es con personas con vulnerabilidad, tanto en la familia como en situación económica y de riesgo. Bueno, cualquiera diría lo que siempre dicen, ¿no? Que hay que seguir una carrera universitaria, lo cual sí es necesario. Hay que tener estudios superiores, sí es necesario. Pedagogía, metodología, todo eso es muy necesario e indispensable. Pero creo que hay 4 cosas que me han orientado para ser educador. La una es la creatividad. Es decir, que en esta profesión uno tiene que crear recursos, tiene que salir adelante, porque muchas veces lo que nos dan a nosotros como material académico no se ajusta a la realidad y no es fácil para ser alcanzable al estudiante, sino le volvemos como algo agobiante, algo que no se acerca a la necesidad de él. Otra circunstancia que también me ha ayudado es el hecho de sentir la necesidad de cambiar el mundo. Es decir, el educador tiene esa esperanza, es una persona de esperanza, porque sabe que en sus manos, en sus aulas, en su enseñanza, está el llegar a algún estudiante y que ese estudiante sea parte de una sociedad y esa sociedad sea mejor por justamente esta persona que aprendió bien. Entonces es una persona que siempre está llena de esperanza y con ánimos de cambiar al mundo. Otra cosa que también me ayuda en la tarea de educador es que el maestro o profesor debe estar dispuesto a aprender más de lo que enseña, ya que no es solamente el hecho de transmitir conocimientos, sino que esos conocimientos se vuelvan parte de uno, y para que se vuelvan parte de uno debe dominarlos, debe conocerlos, debe enriquecerse y debe estar a la vanguardia de lo que viene, porque los conocimientos de hace 10 años o 20 años atrás, cuando yo era todavía joven, no son los mismos que se necesita en la actualidad. Por eso es que se necesita aprender más de lo que se enseña. Y finalmente, sumando todo esto, se transforma en una vocación. Se puede llegar a ser profesor por accidente, tal vez, pero para mantenerse ahí se necesita verdadera vocación, que es la entrega misma de la vida. La pandemia. Bueno, la pandemia prácticamente afectó a la vida misma, a los ritmos de vida, desde el desayunar hasta el descansar. Y en la educación a mí por lo menos me cambió todo un paradigma que ya tenía estructurado. Cómo dar la clase en el aula, qué recursos utilizar, cómo dialogar con los chicos, cómo recibir sus trabajos, en fin, una serie de cosas que uno ya estaba programado de aquí a toda la vida de ser maestro. Pero cuando llegó esto, vi la limitación de los recursos que yo tenía cuando estoy lejos del estudiante. Una educación asíncrona, es decir, cuando uno no está junto a él, se vuelve casi que imposible. Y ese fue el miedo, porque para poder enseñar sin que ellos estén ahí, tuve que enfrentarme a mí mismo. Yo me considero una persona muy reservada en cuanto a lo social. No soy muy partícipe de los grupos y otras historias. Soy muy partícipe de interactuar con los estudiantes, sí. Pero el estar en redes sociales, la única red social que yo tengo a lo mucho y por
por pura necesidad desde WhatsApp. Pero cuando yo me di cuenta que la educación tenía que romper las barreras de las aulas, es decir, de volverse virtual, fue cuando me encontré con la necesidad de interactuar de esa forma, es decir, virtualmente. Porque el currículum, o mejor dicho, el plan de contingencia que nos dio el Ministerio de Educación era muy frío. Era un documento en el cual se le entregaba al estudiante y el estudiante tenía que resolver. Y si tenía alguna pregunta, pues que se comunique con el profesor. Y ya, pero eso era muy frío para mí, se faltaba algo más. Y como yo digo, no soy una persona de redes sociales o de que sé ser visto desde la parte del internet. Me tuve que enfrentar al hecho de que tenía que crear contenido interactivo. Es decir, a través de lo que a mí yo tenía miedo o no me gustaba, que era justamente ese gran internet. Y ahí fue cuando me encontré con esto de ¿qué hago? ¿Me abro al mundo y educo? ¿O me quedo y hago lo que el ministerio me pide? Porque el ministerio no me pedía generar un nuevo contenido. El ministerio me pedía que cumpla la parte académica a la parte externa nada más. Pero vi que la generación de contenidos es necesario y sobre todo adaptar el contenido. Y ahí fue cuando entonces empecé a ver en YouTube, me gusta mucho la ciencia, y había muchos artículos de ciencia donde habían personas que explicaban de una forma tan fácil la ciencia a través de los videos. Yo dije, ¿qué tal si hago eso? Pero yo no soy esa persona, yo no soy ese youtuber, yo no soy esa persona con conocimiento, yo no sé nada de redes sociales, yo no sé nada de video, yo no sé nada. Pero tuve que romper ese miedo, el miedo a aparecer en público y el miedo a hacerlo mal. Entonces fue cuando estuve decidido a hacer caso a las redes, a lo que pedía el ministerio. Pero sentir la necesidad de los estudiantes de entender lo que se les va a dar, no solamente para rellenar su cerebro, sino para que sea práctico, bueno, tomé ese reto. Me puse la propuesta sin, como a veces le digo a los estudiantes, sin saber leer ni escribir, me puse a investigar. Y ahí es donde más fuerte se hizo esto que les comentaba, de qué se necesita para ser maestro. El hecho de aprender más de lo que quieres enseñar. Yo tuve que aprender más, el hecho de ser creativo, el hecho de estar dispuesto a cambiar el mundo, estar dispuesto a cambiar la educación. Tal vez yo no sea una persona que va a cambiar la educación. Yo soy solamente uno más de todos los que están luchando para poder educar a los estudiantes. Y me decidí a enfrentar eso, enfrentar a los miedos, al fracaso y al internet. Y me decidí a hacer mi primer video. Como digo acá en Ecuador, chaupi chaupi, es decir, así como encima nomás, cometiendo bastantes errores, logré sacar mi video adelante. Y luego de ver que eso sirve mejor que lo que antes era, no digo que es lo perfecto, lo ideal, pero al menos en mi caso sí me sirvió. Más allá de que estar un libro, mandar un trabajo y esperar a que me den, sí me ha ayudado bastante para poder interactuar. Al momento llevo aproximadamente 13 videos subidos en toda esta época y cada vez he podido ir mejorando poco a poco. Estoy aprendiendo. Todavía me falta mucho, no me considero un youtuber. Me considero una persona que está construyendo conocimiento junto con los estudiantes. Y así es como la pandemia cambió mi vida en el aspecto académico y también en el aspecto personal, venciendo mis miedos. A los maestros que estamos viviendo tiempos difíciles, no por lo económico, ya de por sí difícil, no por la enfermedad, que insisto, también es difícil, sino en la educación. La educación está muchos años atrás. Estamos viviendo el siglo XXI y apenas tenemos una metodología escolástica, es decir, de la época medieval. Y ese rumbo que tenemos que retomar es urgente, pero que no decaigamos, tomemos ese camino, arriesguémonos, tenemos miedos, enfrentémosle. No es necesario ser un experto en cómo educar a la distancia, pero sí es necesario tener las ganas y darnos cuenta que esos estudiantes que están atrás de una pantalla, están lejos de nuestros domicilios, ellos son quienes van a tomar el futuro a partir del presente. No nos rindamos. Bueno, gracias por haber visto el video y si es que les interesa acerca de cómo he estado acercándome a los estudiantes a través de YouTube, aquí abajo les dejo el link para que puedan ver esos videos. Si quieren, suscríbanse y denle like. Nos vemos.
Chao.